Claro, Robert, claro, claro. Puedes compartirla. Y de paso, pues también te voy a dar mi correo para si me la puedes compartir por correo. Claro que me interesa mucho poder conocer lo que ustedes hacen. ¿Eh? Ahí les comparto mi correo personal para que sigan teniendo de pronto un poquito más de comunicación conmigo, ¿vale? Pero no, hombre, ni más faltaba que no puedas compartir una producción académica muy interesante. Vale, Gabriel dice que es la primera sesión. Mi estimado Gabriel, te cuento, pues, bienvenido al diplomado en docencia universitaria con énfasis en modelos pedagógicos para el pensamiento superior. Soy el profesor Ever Coronado para las personas que se están conectando por primera vez. Esta es nuestra tercera clase. Este diplomado comenzó el día jueves. Y las dos clases anteriores que están grabadas, espero, mi estimado, que puedas acceder a ellas para que sepas las reflexiones importantes que hemos hecho. Hoy vamos a trabajar sobre tradicionalismo educativo para que la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, podamos trabajar el tema de modelos ya más contemporáneos para la educación, ¿vale? Entonces, Gabriel, no, bienvenido, espero que te sientas cómodo, espero que te incorpores a este equipo y que puedas disfrutar al máximo lo que hemos venido preparando para ustedes. Ok, vamos a iniciar, ok, vamos a iniciar hoy. Hoy vamos a trabajar, como les dije, vamos a trabajar el tema de tradicionalismo educativo y conductivismo. Ya, hasta el momento que hemos dicho, en estas dos clases hemos dado varios temas, entre los que está el tema de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Estuvimos viendo la importancia de vencer la ceguera del conocimiento en el aula de clase. También estuvimos conversando sobre el saber de lo importante, sobre el saber de lo útil. Y llegábamos a la conclusión de lo que decía José Martín, que educar es preparar al hombre para la vida. Hemos estado planteando la relevancia de cambiar nuestro chip como maestros y que comencemos a una práctica educativa más integral, no solamente centrado en que el estudiante aprenda a resolver exámenes o aprenda a sacar buenas notas respondiendo preguntas cerradas, sino que ellos puedan ir a su contexto cercano y resolver problemas reales. Esa es la verdadera educación. ¿Y eso comienza cuando? Si es necesario desde preescolar. Esta es una visión educativa que tiene que comenzar desde la primera infancia. Debo reconocerles, debo reconocerles que ah, tengo como política personal de mi hogar que los chicos entren, así pasó con mi hija y así está pasando con mis hijos menores, que ellos entren al colegio a los 4 años en el ciclo de formación que se llama transición, ¿sí? Porque me tomo muy en serio el tema de la educación en primera infancia. Entonces me interesa mucho que ellos comiencen a resolver problemas desde pequeño, desde el método Montessori. Así que en casa tengo toda la plataforma montada para hacer procesos de estimulación desde las teorías de Montessori, ¿sí? Con el objetivo de que cuando ellos vayan a la transición, vayan con una mentalidad. Y del mismo modo, a la medida que ellos van avanzando en la escuela, desde casa se va reforzando, se va fortaleciendo el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y el pensamiento creativo, que en esencia es de los requerimientos para el siglo XXI. José Martí nos decía, y lo hablábamos el día de ayer, que educar es poner al hombre por encima de su tiempo para que pueda salir a flote de él. En cierta medida, lo que hemos estado conversando es que la educación necesita ser, si asumimos que, qué pena. Si asumimos que la sociedad es un océano, ¿cierto? Si asumimos que la sociedad es un océano, la educación debe ser algo que le permita estar a flote, que le permita navegar por el siglo XXI y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo cual no pueda salir a flote. Así que necesitamos poner a los estudiantes por encima de su tiempo, no por debajo de su tiempo. Y comenzamos este diplomado reflexionando sobre las contradicciones de la educación. El día jueves estuvimos conversando de que
Tenemos todavía modelos del siglo XIX. Hoy vamos a hablar uno de ellos. Tenemos modelos del siglo XIX con maestros del siglo XX intentando formar estudiantes para el siglo XXI. Esto no tiene mucho sentido porque estamos rezagados en la manera como queremos educar a los estudiantes para el nuevo siglo. Seguimos peleando con las nuevas realidades, que nos guste o no nos guste, son las realidades y tenemos que educar para ellas. Que no me gustan muchas cosas, yo particularmente no me gustan muchas cosas, no me gusta, obviamente, la pornografía explícita que hoy día podemos encontrar en cualquier reggaetón y asequible. De hecho, fui a una fiesta de 4 años de unos niños y pusieron unos reggaetones que literalmente era pornografía explícita y para mí fue bastante difícil ver a niños de 4 o 5 años bailando unas letras completamente explícitas, porque ya no estamos hablando de que son eróticas, no, 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 son completamente explícitas. Son cosas que no me gustan, pero no significa que no deba educar para que los estudiantes puedan salir a flote sobre esas realidades. Entonces, ¿cómo educo a mis hijos para que puedan salir a flote frente a estas realidades? ¿Cierto? ¿Cómo educo a mis estudiantes para que salgan a flotes en estas realidades? Entonces, tengo que buscar la forma de poner a las personas por encima del tiempo en el que viven para que pueda salir a flote y no dejarlo debajo de su tiempo con lo cual no pueda salir a flote. Con esto no estoy diciendo que pues bien, no estoy de acuerdo con el reggaetón, pero los voy a poner a que ellos hagan un reggaetón explícito porque tienen que, obviamente, estar a la tendencia y a la moda. No, eso no fue lo que quiso decir. Lo que estoy diciendo es que hay que prepararlos desde el pensamiento crítico, que ellos desde jóvenes, desde pequeños, comiencen a asumir esto, o sea, no decirles, no lo escuchen, no. Enseñarles a ellos a pensar, a que ellos aprendan a filtrar la información del ambiente, que ellos aprendan a tener juicio propio, creando una identidad en ellos, intentando formar una identidad en ellos. ¿Ya? Entonces, lo que hablamos es que ellos logren tener pensamiento crítico, pensamiento sistémico y pensamiento creativo. De eso estamos conversando. Ayer también hablábamos de lo que era el pensamiento superior. Y decíamos ayer que si yo logro como maestro que los estudiantes recuerden y comprendan un tema, según la taxonomía de Bloom, estaría navegando en lo que Bloom llamó el pensamiento inferior. Así que muchas veces nuestra práctica educativa se limita simplemente a que el estudiante recuerde y comprenda un tema. Eso lo platicamos ayer, ¿sí? Pero quienes toda su vida se han esforzado para que el estudiante simplemente comprenda o recuerde un tema, pues lastimosamente hemos tenido una educación limitada. Como maestro hemos estado trabajando sobre la superficialidad de la educación y no hemos profundizado en las cosas que son aún más relevantes en el ámbito educativo. Así que el estudiante no solamente debe recordar, comprender, sino que también debe aplicar y analizar lo que hace con el conocimiento. Esto nos llevaría a un pensamiento medio. Cuando hablamos de pensamiento superior es cuando el estudiante recuerda, comprende, aplica, analiza, evalúa o critica y al final crea o construye. Cuando la persona tiene una independencia mental y comienza a asumir sus propias posiciones, comienza a innovar, a crear, a modificar, a adaptar el conocimiento, ya está manipulando el conocimiento, se convierte en un artesano del saber, porque comienza a crear, a hacer cosas. Así que podemos ver personas que desde el punto de vista académico sean cognitivas, sean analfabetas desde el punto de vista cognitivo, pero terminan siendo creativos. Por ejemplo, podemos ver campesinos que de pronto quizás han hecho una primaria, nunca hicieron el bachillerato, pero quizás puede pasar que estas personas que nunca han ido a la secundaria y que nunca han ido a la universidad puedan tener un pensamiento creativo aún mayor que aquellos que han ido a la universidad. Hay un libro que yo se los recomiendo a todos, es un bestseller, yo creo que muchos de ustedes de pronto lo identificarán en su radar, pero
que para mí es una belleza de libro, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y es curioso porque cuando uno comienza a leer Padre Rico, Padre Pobre, él habla de dos tipos de padre. Un padre que estudió, que hizo su profesión, su maestría, su doctorado, que es conferencista internacional, ¿cierto? Y un padre pobre que escasamente terminó la secundaria. Y un padre que simplemente terminó la secundaria. Y uno cree de manera inicial que obviamente padre rico es aquel que tiene un doctorado y que pues viaja por todo el mundo dando conferencias. Y que padre pobre es aquel que no terminó la secundaria o que terminó solamente la secundaria. Pero para sorpresa de los que leen el libro, y esto se lo digo a manera de spoiler, ¿sí? En el libro uno comienza a leer y a darse cuenta que padre pobre, lastimosamente, es la persona altamente cualificada. O sea, que sabe tanto que lo único que sabe es letra, es contenido, ¿sí? Pero no sabe nada de la vida y no aprovecha el contexto y las realidades para sacar o crear riquezas. Mientras que padre pobre, que es un hombre con una formación muy básica y muy mínima, ha aprendido de la vida, ha entendido la vida y ha aprendido a crear en la vida. Y al ser creativo, pues hoy día, y él lo plantea en su libro, es una de las personas más ricas de la región en la que vive, en términos económicos. Pero curiosamente, hablan del valor del conocimiento pragmático, del conocimiento real, de un conocimiento, es decir, más sabe, más sabe aquel que con lo poco que sabe hace que aquel que sabiendo mucho hace poco con lo mucho que sabe. Entonces, esto genera unas reflexiones impactantes para nuestra vida. Hablábamos también de la taxonomía Marzano, que es muy similar a la taxonomía Bloom, pero con unas características asociadas al sistema cognitivo y al sistema metacognitivo. Ok, esto lo dejamos aquí. Entonces, ¿por qué la educación hoy día? ¿Cuáles han sido las razones por la cual gran parte de nuestra práctica educativa se mueve en el ámbito del pensamiento inferior? Vamos a abordar ese tema el día de hoy, ¿ok? Vamos a abordar ese tema en el día de hoy. Regálenme aquí un segundo. Perfecto. Bien, entonces continuemos. Entonces vamos a hablar hoy de las razones por las cuales quizás nosotros todavía tenemos una práctica educativa limitada. Antes de continuar, me gustaría activar el chat y preguntarle a todos ustedes si eh, se ha entendido el tema del pensamiento superior, obviamente hasta donde lo hemos planteado. Recordemos que esa clase fue de ayer. Hoy lo que he hecho es como un recordatorio para que porfa me comente, ¿sí? Ok, vale. Me acaban de informar en este momento que ya la sala para el seminario de Normapa está lleno. Lastimosamente en esta ocasión no podré compartirle el link, pero sí cabe la necesidad, si ustedes lo quieren, de poder abrir un escenario como el de redacción de texto científico, que para muchas personas puede ser de pronto importante. ¿Ok? Vale, perfecto. Bueno, dicen que está clara la ponencia, que es relevante la información que se está compartiendo.
Vale, dice Fidel que está claro hasta dónde llega el pensamiento inferior y hasta dónde llega el pensamiento superior. Dice Mirka, la manera independiente de conectar con la realidad, la solución problemática es parte fundamental del mismo, sí. Completamente de acuerdo con Mirma, ¿vale? Ok, entonces, bien, vamos a continuar. Eh, Hoy vamos a hablar un tema o un modelo educativo tradicional que se llama el conductivismo, ¿sí? El conductivismo. Eh, Hoy día, la palabra conductista se ha convertido en un descalificativo de la labor docente. Hoy día, decirle a un maestro que es conductivista es una especie de ofensa desde una perspectiva pedagógica. Pero me causa curiosidad que muchas personas se ofenden o defienden diciendo que no son conductistas, pero lastimosamente su praxis dice lo contrario. Y eso me da a entender que muchas veces no sabemos lo que es el conductivismo, ¿sí? Ahora, quiero explicarles qué es el conductivismo pedagógico, ¿sí? Porque hay una corriente conductista de la psicología del comportamiento, pero ya ese es otro tema. Me voy a hablar de la vigencia o de la descontinuidad del conductivismo como modelo pedagógico hoy día, como objeto de estudio el aprendizaje de los estudiantes. Entonces vamos a hablar del conductivismo, así para que las personas que anotan, que les gusta copiar, puedan copiar esto en sus apuntes. Vamos a hablar del conductivismo. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Y cuáles son sus aportes? Porque todavía hoy día hay ciertos aspectos del conductivismo que tienen relevancia. Y lo vamos a ver cuando veamos la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Vamos a tocar un poco aspectos del conductivismo. No aspectos completos del conductivismo, sino ciertas teorías que surgieron del conductivismo que siguen teniendo unos aportes significativos en el aula de clase. Pero como modelo ya está siendo replanteado, de hecho ya está replanteado. En Latinoamérica, ya las universidades en sus modelos pedagógicos ya no tienen el tema del conductivismo. Y en los estados del arte, de las ciencias de la educación, el conductivismo ya está, como diríamos, de manera como obsoleto, replanteado. Ya se ha demostrado pues todas las ineficiencias que desde la perspectiva pedagógica ha tenido el conductivismo en el aula de clase. Pero vamos, hoy quiero, si me lo permiten, explicarles eh, con plastilina, si es necesario, qué es el conductivismo. Y digo plastilina porque sé que este aula es heterogénea. Hay personas que de pronto tienen mucho tiempo en la educación, como hay personas que dicen, la verdad que no hago parte, profe, esta es mi primera experiencia, es mi primera formación, entonces voy a intentar manejar un lenguaje que sea tanto aprovechado para aquellas personas que tienen años en la docencia, como para aquellas personas que pues, me han dado a mí la oportunidad y el privilegio, porque para mí me honra saber que de pronto soy una de las primeras personas que le está orientando en el mundo de la educación. Y eso me place y me llena de una felicidad bastante grande. Ok, hablemos del conductivismo. Lo primero que podemos decir del conductivismo es que la palabra o el término conductivista tiene integrado la palabra conducta. Entonces, el conductivismo viene de conducta. Ahora, ¿por qué viene de conducta? Porque resulta que en el siglo XIX, donde surge el conductivismo, con autores como Watson, como Skinner, como Pavlov, eh, con alguna perspectiva de Darwin, surge un pensamiento que se conoce como el pensamiento positivista, un pensamiento que surge desde un pensar de las ciencias exactas. Entonces, en ese momento histórico del conocimiento, era ciencia lo que se pudiera observar, lo que se pudiera medir, lo que se pudiera caracterizar. Si algo
no se puede medir, no se puede observar, no era objeto de estudio de la ciencia en el siglo XIX. Por lo cual, categorías de estudios como las que hoy tenemos, como lo que es la categoría de estudio de las percepciones, de los imaginarios sociales, de la mente, pero desde la mente, desde una perspectiva subjetiva, desde una perspectiva de cómo pienso, cómo razono, cosas que quizás no están al alcance de la vista de las personas, hoy día son objeto de estudio de la fenomenología, desde las investigaciones cualitativas, ¿sí? No obstante, las investigaciones cuantitativas, las investigaciones empírico-analíticas, las investigaciones positivistas, las investigaciones de antaño de las ciencias exactas, se basaban y se fundamentaban en lo que se pudiese observar o medir. Entonces, en este punto de la historia, no se podía saber qué había en el interior de las personas, cómo estudiar eh, lo que la gente piensa, siente, por lo cual había una limitación en el objeto de estudio. ¿Y cuáles eran las limitaciones? Pues yo no puedo saber lo que la persona piensa, ¿cierto? Entonces, de esta manera, me limito simplemente a cómo actúa. Entonces, siendo la conducta el objeto principal de estudio del conductivismo. Por eso se habla de conductivismo. Entonces, yo me centro no a cómo piensa, a cómo siente, sino que me limito simplemente a cómo actúa. Quiero aclarar, hoy día sigue siendo importante las acciones del sujeto. Es decir, hoy en día sigue siendo importante cómo actúa y cómo se comporta el sujeto, pero desde eh, las profundidades del sujeto, es decir, de cómo está pensando el sujeto, ¿sí? Porque quizás usted pueda decirme, hombre, yo puedo llegar aquí a mis trabajadores y decirle, bien, durante este año, ustedes saben que tienen al final de año sus primas, tienen al final de año, eh, por ley, tienen sus primas y sus vacaciones, pero en enero digo, durante el año, las personas que me sonrían y las personas que cuando yo llegue se pongan de pie, me hagan una reverencia y son constantes en esto, a final de año yo les estaré dando no solamente las primas, sino que les estaré dando un aguinaldo o un bono adicional. Yo puedo modificar a través de un estímulo como una recompensa, ¿cierto? O por su defecto, no una recompensa, sino un castigo. Las personas que durante el año no se paren y me hagan reverencia, ¿cierto? Y me sonrían siempre que yo esté y me pongan buena cara, estas personas, pues lastimosamente, pues no recibirán un aguinaldo o en su defecto, o no continuarán con nosotros. Un ejemplo, yo sé que eso es ilegal, pero por poner. Entonces la persona quizás construya el hábito y la costumbre de que siempre de que el jefe venga, se ponga de pie, le haga una vehemencia, le haga una reverencia y sonríe. Pero por dentro, ¿cómo siente? Por dentro, ¿cómo siente? ¿Sí? Por dentro, ¿qué piensan del jefe? ¿Sí? Por dentro, ¿cuál es la manera que él percibe lo que hace? ¿Cuántas cosas de pronto este trabajadora no está viendo que están pasando mal en la empresa, pero el jefe quiere un comité de aplausos? Así que estas personas, aunque piensen diferente al jefe, están condicionados. Y no puede. Alguien me escribió en estos días, profesor, muy interesante lo que usted dice, pero por ejemplo, creo que la persona, si no estoy mal, es de Nicaragua, si no estoy mal, me decía, pero es que acá actualmente, si yo digo algo diferente, si yo comienzo a hacer lo que ustedes me dicen, literalmente me despiden, porque está la educación completamente ideologizada desde una perspectiva de pensamiento cerrada y quienes pensemos diferente van para afuera. Entonces, eh, quizás yo puedo tener mucha gente que está haciendo lo que yo digo, pero por dentro quizás no está pensando como yo quiero que piense. Entonces, al final terminamos teniendo una educación que es un espejismo.
que es una actuación. Yo actúo que obedezco, pero por dentro estoy en pleno acto de rebeldía. Y a la mera oportunidad que yo tenga, me emancipo, me libero y rompo cualquier situación de esclavitud que yo estoy viviendo. Entonces, el conductivismo se limitaba en la conducta. Ahora, vamos a hablar del manifiesto conductista de Watson, ¿sí? Pero Watson no fue la primera persona que habló del conductivismo, ¿ya? Watson fue muy influenciado por Darwin y muy influenciado por Pavlov. Entonces, vamos a hablar en ese orden. Vamos a hablar de Darwin, de Pavlov, de Watson y vamos a terminar hablando de Skinner. Y vamos a aprender sobre el conductivismo desde los conductistas, reconociendo cuáles son los posibles aportes del conductivismo, pero también reconociendo las limitaciones, las fallas y por qué hoy día el conductivismo está descontinuado en el estado del arte de las ciencias de la educación. Digo y repito, en el estado del arte de las ciencias de la educación, porque hay una corriente psicológica de la psicología conductual que sigue teniendo pues, que sigue teniendo todavía mucha vigencia y todavía la gente está escribiendo y redactando desde la psicología conductual. Pero hago la aclaración, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo desde las perspectivas de la ciencia de la educación, ¿sí? Desde la ciencia de la educación. Entonces, vamos acá. Vamos a comenzar con Darwin. Darwin, ¿sí? Él asumía una filosofía, ¿sí? Qué pena. Darwin asumía una filosofía naturalista en la cual asumía que el ambiente lograba incidir de manera significativa en las especies, de tal manera que una especie biológica se iba a adaptar a ese ambiente. Obviamente que esa adaptación no iba a ser de un momento a otro, sino que iba a ser con el tiempo. De hecho, Darwin es de las personas que se le atribuye la teoría de la evolución, ¿sí? Porque pues él estudiaba que las especies se van adaptando a las dificultades del ambiente, del contexto. Y en cierta medida hay algo de realidad en el pensamiento de Darwin, donde las especies van cambiando o experimentando metamorfosis durante su historia eh, terrenal, ¿sí? Adaptándose al ambiente. Y esto hacía que la ciencia o la filosofía naturalista se centrara en las dinámicas causa-efecto. Causa-efecto. O sea, existen unos ambientes, ¿cierto? Que esos ambientes constituyen unas variables independientes o unas variables que inciden, variables independientes, que inciden en el sujeto o en la especie, considerando entonces las modificaciones como las variables dependientes. ¿Ya? De eso a que hoy día veamos que los osos polares tengan la piel gruesa, el pelaje grueso, como un mecanismo para sobrevivir en los ambientes hostiles de climas completamente fríos. Del mismo modo, vemos cómo nosotros vamos adaptándonos a diferentes tipos de ambiente por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de Bolivia, que la altura hace que el cuerpo y las personas pues desarrollen unas habilidades, mientras que otras personas que vivimos en unos niveles inferiores con respecto al nivel del mar, pues tengamos eh, unas características de pronto diferentes, que hacen que nosotros nos adaptemos al ambiente en el que estamos. Esos eran los principios de Darwin. Y esos principios de Darwin dieron origen al conductivismo, considerando que entonces podríamos generar causas que en el conductivismo se comenzaron a llamar como estímulos, ¿cierto? Y el efecto que se comenzó a llamar como respuesta.
Entonces, la relación entre el estímulo y la respuesta se llamó condicionamiento. Condicionamiento. ¿Va? Entonces, hay un estímulo y una respuesta. Entonces viene el papá y le dice al hijo, si tú me ganas el año, te compro la consola de videojuego que tú quieres. Entonces, el papá asume una posición conductista al poner un estímulo, que en este caso es una recompensa, ¿cierto? Y el chico, pues al final termina teniendo una respuesta, ya sea positiva o negativa. El chico ganó el año, pues el papá le da el estímulo automáticamente, o perdió el año, pues le niega el estímulo, según lo conversado. Entonces, esa dinámica estímulo-respuesta genera la dinámica del conductivismo. Entonces, el conductivismo se centraba en las dinámicas de estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Entonces, en ese punto de la historia, en el siglo XIX, principios del siglo XX, el conductivismo planteaba que la mente se reducía a respuestas de la fuerza y las causas naturales. Es decir, la conciencia del sujeto y la mente se percibía desde el conductivismo como respuesta del ambiente, ¿sí? Como respuesta del ambiente. Ahora, ¿cuál era el problema acá? Y era de que este pensamiento reducía al sujeto, al ser humano, reducía al ser humano simplemente a su característica, a su ello, según Freud, a su instinto, a eso innato de él. Es decir, que nosotros terminamos reduciéndonos a ser como un animal que actúa según sus instintos, actúa según las condiciones del ambiente. Pero sucede que como especie, el ser humano tiene una característica que no tienen las demás especies del planeta, y es su raciocinio, la capacidad de razonar y de pensar. Entonces, allí se genera una diferencia significativa. Entonces, en el conductivismo se plantea lo siguiente: estímulo, respuesta. ¿Ya? Y eso genera el condicionamiento. Esto es conductivismo. Así que nos guste o no nos guste, si mi estrategia en el aula de clase es, hombre, para el que me haga el trabajo le pongo un 5, conductivismo, porque estoy utilizando un estímulo para provocar una respuesta. ¿Sí? Si ustedes están necesitando que yo les califique para que se lean el libro Los 7 Saberes, pues lastimosamente habría una manifestación de conductivismo como estudiante, porque yo necesito el estímulo para poder responder. Si no tengo el estímulo, no respondo. ¿Ya? Esa es la característica del conductivismo. ¿Ah? Entonces, pueden haber estímulos que sean positivos o que sean negativos. Los estímulos positivos, según Skinner, son las recompensas, y los estímulos negativos serían los castigos. Entonces, si usted es de las personas que dice, si me ganas el año, te regalo la consola que tú me pides, si me pierdes el año, mejor dicho, te voy a pegar como nunca te he pegado en la vida, o no me sales, o te voy a quitar el celular, serían, pues obviamente, castigo. Entonces, estaríamos en una dinámica conductivista. Yo aquí le quiero hacer una salvedad a todos ustedes. Ojalá puedan escuchar gran parte del material, tanto sincrónico como asincrónico, que le vamos a dar. Porque si usted aquí se me queda simplemente con que el conductivismo es malo, ¿cierto? Y no me termina el diplomado, ¿qué va a pasar? Que usted no va a tener las herramientas y va a tener una malformación. ¿Por qué malformación? Porque van a salir con el discurso que recompensar y castigar es malo, que eso no se debería hacer en la escuela. Pero bien, pues, quitemos la recompensa y quitemos el castigo. ¿Qué hacemos? Mire, yo estoy de acuerdo, y más adelante vamos a hablar. De hecho, en casa aplicamos un modelo de crianza que es una crianza democratizante o respetuosa, y en ese tipo de crianza no se pega ni se grita. No hay maltrato físico ni psicológico, ¿cierto? Así que no aplicamos conductivismo. Oh, ahora me toca aclarar eso. Aplicamos
ciertas teorías del conductivismo, más no el conductivismo tradicional del que estamos hablando. Ahora, más adelante les explicaré. No pegamos. Y, y puedo decirles con toda confianza que estamos en la calle y al menos pues nuestra hija mayor tiene todos los principios que quizás de pronto se intentaban lograr desde el castigo físico o desde el castigo psicológico, ¿sí? Y hemos logrado pues con éxito desarrollar el modelo. No ha sido un camino lineal, no ha sido un camino perfecto, ha sido un camino con muchos altibajos, como lo es normal, ¿cierto? Pero gracias a Dios hasta el día de hoy nos hemos logrado mantener y hemos sacado con éxito este tema. Colombia, en el año 2021, legitimó las políticas asociadas al castigo físico y psicológico. Está prohibido en Colombia y en gran parte de Latinoamérica maltratar física o psicológicamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿yo festejo la ley? Claro que la festejo. ¿Dónde está el problema? El problema es que si yo le digo a los papás, por eso es que ojalá que se puedan, si a ustedes les interesa este tema, léanse mi tesis doctoral. Lo que le estoy diciendo lo digo desde la perspectiva científica, ¿cierto? Y Dios ha sido bueno y logramos la tesis laureada, ¿sí? Porque fue una investigación hecha con mucho rigor. Y desde la rigoridad científica planteábamos como necesidad, y es que no puedo decirle al papá, no le pegues, no le regañes si no les doy nuevas herramientas. Porque si le quito la única herramienta que tiene, ahí sí se va a generar la malcrianza, ahí sí se va a generar que entonces los chicos, ay, que estos chicos ahora hacen lo que se les da de la gana porque no se le puede pegar y porque no se le puede gritar. Entonces, por eso les digo, quédeseme en todo el diplomado. Ya usted decidió estar aquí, quédese. ¿Por qué? Porque si no, se forma una mala formación. Entonces, si usted no amenaza con la nota y no amenaza con el castigo, no recompensa con la nota y no amenaza con el castigo, entonces, ¿cómo hace su práctica? ¿Cómo logro conectar con los estudiantes? Necesita entonces las clases de neurociencia, necesita entonces las clases de inteligencia emocional, necesita las clases de constructivismo, necesita las clases de conectivismo, necesita las clases de pedagogías emergentes. Y aquí es donde yo quiero comentarles, porque yo era uno de esos. Yo era de las personas que defendía a capa y espada como mis papás me educaron. Era las personas que defendía a capa y espada la educación de los 90. Hasta que comencé desde la perspectiva científica a replantear todo eso que daba. Y entendí que si el método, los métodos contemporáneos no funcionan es por la falta de profundización del maestro. Porque el maestro escucha una clase de inteligencia múltiple y se queda con lo que una persona entendió de la inteligencia múltiple, que curiosamente esa persona también le entendió a otras personas que habló de la inteligencia múltiple. Pero son pocos los maestros que se escuchan el tema de la inteligencia múltiple, comienzan a profundizar, a leer, a escudriñar, a prepararse, a poner en práctica lo que leen directamente de la fuente. No se quedan con lo que alguien dijo. Yo les pido el favor, no se queden con lo que el profesor Eber le está diciendo, ¿cierto? Váyanse y comiencen a estudiar. Sí, me tocó estudiar conductivismo. Me tocó estudiar, pues ahí toca revisar, toca meterse. Entonces, en este punto del conductivismo, la conciencia se reduce a unas reacciones de fuerzas y causas naturales. Y son de las limitaciones del conductivismo, ¿vale? Entonces, para Watson, esa filosofía naturalista de la causa-efecto tenía una aplicabilidad en el ámbito social y por ende en el ámbito formativo o educativo, ¿ya? Entonces, Watson había sido altamente influenciado por Pavlov, quien creía, lo que yo les mencioné al inicio, que solamente son los eventos directamente observables, es decir, los estímulos y la respuesta, los que eran objeto de estudio. ¿Qué pasa? Que el conductivismo, ¿cierto? Este es el aula de clase. El objeto de estudio del conductivismo es, ¿cierto? Las dinámicas de estímulo propuestas por el maestro y las dinámicas de respuesta propuestas por los estudiantes.
Esto es el conductivismo. ¿Ya? Entonces, es una relación unidireccional. La educación es de una sola vía, del maestro al estudiante, ¿cierto? Y el maestro observa y evalúa la respuesta que hace el estudiante, pero no hay un diálogo de saber. Aquí podemos decir, en esta dinámica de estudio, usted sí puede decir que transmite información, porque esa es la práctica conductiva. Usted transmite información, imparte conocimiento, usted está dando ideas. Aquí ustedes pueden decir libremente dictar clases, porque dictar clase, la palabra dictar viene de dos posibles corrientes y en ambos casos trabaja el tema de estímulo y respuesta. Por una parte muy fuerte, dictar vendría de dictador, de una persona que domina, que somete a otras personas a su control absoluto. Muchos maestros son dictadores. Llegan y son dictadores en el aula de clase, como lo pueden ser muchos dictadores políticos en países donde están reconocidas las dictaduras, como por ejemplo Corea del Norte. ¿Sí? Un ejemplo que se me pasó ahora por la cabeza. Entonces vemos, eso es un dictado. Y la otra posible raíz de dictado es de dictado, ¿ya? Y dictado es de una persona que lee y la otra persona que escribe o recibe. En ambos casos, el estudiante es un sujeto pasivo y el único que asume una actividad proactiva es el maestro, ¿sí? Es el maestro. Vale, quiero activar el chat para preguntarles si hasta el momento se ha entendido lo que hemos platicado sobre el conductivismo, qué preguntas tienen hasta este punto y qué aportes también podrían tener hasta este punto, ¿vale? Ok. Entonces, ya tenemos claro, si mi estrategia es externa al sujeto en términos de estímulo y respuesta, en términos de castigo o recompensa, estaré o estoy siendo conductista. Puedo ser un papá conductista, puedo ser un profesor conductista. Entonces veo una profesora una vez que me decía, yo no soy conductista, ¿sí? Y la profesora estaba mandando a un estudiante para la coordinación. Ay, ¿por qué lo mandó a la coordinación? Porque es que el estudiante no se me porta bien. Ajá, ¿y para qué lo mandó a la coordinación? Para que se me porte bien. Entonces, el diario de campo, conductivismo. Entonces, que se me porte mal, lo anoto en el diario de campo, conductivismo. Estoy proponiendo un castigo como estimulación externa para provocar una respuesta en el estudiante. ¿Sí? Lisset dice, profe, buenos días. Desde la educación artística, ¿cómo se vería el conductivismo? No, o sea, es que no, esto no tiene nada que ver con área específica. Si tú eres profesora de artística, entonces tú les dices, hombre, a los chicos, quien no me entregue el trabajo de artística va a perder el año. Pues estás utilizando una estrategia conductista, ¿cierto? Pero muy diferente es que tú seas una persona constructivista y tú comiences a explorar cómo percibe el chico el arte, qué, qué relación estética tiene él con el mundo, qué le motivaría. Entonces, una profesora conductista en artística le dice, por favor, hazme un paisaje. Y resulta que la persona hace un paisaje y el niño dibuja un paisaje, pero pinta el cielo de morado, ¿cierto? Pinta los árboles de amarillo, ¿sí? Y viene la profesora y dice, malo, ¿y por qué saco malo? No, porque el cielo es azul y los árboles son verdes, no son amarillos. Pues ya aquí uno te comienza a decirle, profesora, es importante que usted revise la realidad. ¿Y por qué va a revisar la realidad? Porque, por ejemplo, se los pongo acá en enero acá en el Caribe colombiano, nosotros tenemos un atardecer donde los colores tienden a ser casi morados en el atardecer. Y los árboles
en Tierra Alta, en el Alto Sinú, comienzan a pintarse casi durante un mes de amarillo. Se ponen, florecen. Es un árbol típico de la región. Y es muy común que en los viajes los niños experimenten ese cielo hermoso morado y esos árboles amarillos. Lastimosamente, ese fenómeno dura no más de 20 días. Ellos duran florecidos menos de un mes, lo cual se convierte en un fenómeno turístico de un lapso de tiempo no superior a los 25 o un mes. Ya, y ahora después todas esas carreteras se ponen amarillas, ¿cierto? O moradas, porque hay dos diferentes tipos de flores llenos de obviamente de la caída de esas hojas y es un panorama completamente hermoso. Entonces, cuando yo asumo que el maestro tiene una visión absoluta del conocimiento, cuando yo no trabajo tareas ni actividades, sino ejercicios, los ejercicios son que tienen una sola respuesta. Si el tiempo nos da, voy a hablarles de la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea, que son tres cosas completamente diferentes. Pero si yo me muevo en el ámbito del ejercicio, donde todos tienen que responder lo mismo, donde hay un solo camino para llegar a la respuesta y hay una sola respuesta, eso es un ejercicio. Eso es un ejercicio, ¿verdad? Pero cuando yo asumo una actividad como un conjunto de ejercicios que me pueden llevar a diferentes tipos de respuestas, ya estoy evolucionando. Y si yo trabajo la tarea como un proyecto que está conformado por un conjunto de actividades, ¿sí? Y que puede resolver problemas de manera diferente, pues ya me estoy enriqueciendo un poco más la perspectiva educativa. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a ver. Vale. Sí, Gabriel. Gabriel dice, pienso que el conductismo en este momento se debe replantear. Completamente de acuerdo. De hecho, el discurso de hoy no es en apoyo al conductivismo. Quiero ser claro. Si de pronto alguien entró tarde, no estoy apoyando el conductivismo. Es importante que entiendan qué es el conductivismo para que replanteen su propia praxis docente. Porque hay maestros que dicen que no son conductivistas, pero en su praxis sí lo son. ¿Y es por qué? Porque le han dicho que el conductivismo simplemente es pegarle al estudiante. ¿Cierto? Que simplemente maltratar al estudiante, pero no, terminamos siendo conductivistas desde muchas perspectivas en el aula de clase. Y ahora voy a hablar también de unos aportes del conductivismo. Dice, importante punto de vista, fueron válidos en su momento y son pretexto para generar nuevas perspectivas para el modelo pedagógico. ¿Vale? Dice Gabriel, las estrategias deben cautivar el amor por el conocimiento. Qué pena. Dice, si bonifico la participación con punto, estoy siendo conductivista, claro, completamente. Si yo le pongo una estrellita al niño porque hizo algo bueno, eso es conductivismo, porque hay una recompensa. Miren, voy a intentar que esto sea una desconferencia. Voy a intentar eh, ir construyendo a la medida que ustedes van percibiendo. Como papá, mi desafío más grande es cambiar estímulo y respuesta por causas y consecuencias, ¿cierto? Causa y consecuencia, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre estímulo y respuesta y causa y consecuencia? ¿Cierto? Es que, ¿cuál es la única diferencia? Que las causas y las consecuencias son naturales, mientras que los estímulos y respuestas son condicionados. ¿Qué significa? Le voy a poner un pequeño ejemplo. Ya, es decir, decirle a mi hija que no, si no se come las verduras, ¿cierto? Yo le voy a pegar. Eso es un condicionamiento. Hay un estímulo y una respuesta. Le estoy procediendo un castigo, le estoy poniendo un castigo que lleve como recompensa el hecho de que se coma lo que yo le estoy pidiendo, que se comporte como yo quiero que se comporte. ¿Vale? Eso es estímulo y respuesta.
Muy diferente cuando nosotros en nuestra crianza intentamos educar a nuestros hijos desde fundamentos más sólidos, desde fundamentos de causas y consecuencias, desde deberes, deberes y derechos. Entonces yo cambio deberes y derechos. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi hija, ¿sí? Yo jamás, a mis hijos les digo, yo jamás te voy a dar una recompensa porque tú hagas el aseo en la casa o porque tú organices tu cuarto, porque ese es tu deber. Y como es tu deber, no tengo por qué darte una recompensa. Ahora, el día que yo te lleve a comer un helado, el día que vayamos a cine, el día que yo te regale algo, no es porque tú hayas hecho algo, es porque es tu derecho como hijo que yo pase un momento de entretenimiento contigo. Entonces ellos han ido creciendo entre el tema de los deberes y los derechos, entre las causas y las consecuencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y ahí, aquí se los digo, si yo le llego a mostrarles a mí, y ha sido algo que hemos comenzado desde cero, si yo le muestro a mis hijos qué es una chancleta, él me va a decir que es una chancleta. ¿Para qué sirve la chancleta? Sirve para ponerse en los pies para caminar, no sirve para más nada. O sea, para ellos, para eso sirve. ¿Para qué sirve un cinturón, papi? Sirve para el pantalón, para que el pantalón no se te caiga. No hay otra cosa diferente. Para eso simplemente sirve el cinturón. ¿Ok? ¿Por qué tienes que organizar tu cuarto? Porque es tu deber como hijo. Entonces, le damos desde chiquitico un sentido de pertenencia. Ahora, lo que pasa es que pegar, y ahora vamos, aquí nos estamos desviando un poquito, pero yo creo que hace parte de la enseñanza. Pegar es el camino fácil. Pegar es el camino fácil. ¿Sabe cuál es el camino difícil? Nosotros comenzar a cultivar en ello una cultura del deber y del derecho. Una cultura del deber y del derecho. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Que ellos participen de manera activa en casa. Desde pequeñitos hay que recoger, ¿cierto? Hay que recoger. No es un castigo, sino que hay que cegar ciclos. Entonces, por ejemplo, ya ellos acabaron de jugar con sus juguetes. Entonces, hemos enseñado que tenemos que cerrar el ciclo. Y cerrar el ciclo significa que hay que recoger sus juguetes y ponerlo en su stand, ¿cierto? Para poder seguir a la siguiente actividad. Miren, es decir, no es lo mismo decirle, si no recoges los juguetes, entonces no te vamos a dar el jugo, que es lo que viene ahora, porque ahora viene la merienda. Entonces, si tú no recoges los juguetes, entonces no tienes el jugo. Ahí estoy aplicando condicionamiento, ¿cierto? Ahora, si yo paso de causas y consecuencias, yo les digo a él, perfecto, ok, no es que si tú no recoges, no pones, no. Simplemente que para poder iniciar un ciclo hay que cerrar el otro ciclo. Entonces tenemos que cerrar el ciclo del juego, ¿cierto? No es porque, es decir, la merienda no tiene nada que ver con que recojas o no recojas tus juguetes, porque la merienda es tu derecho como hijo, pero como tu deber como hijo es cerrar el ciclo de lo que estás haciendo, en este caso, recoger los juguetes, ¿cierto? Tú lo estás haciendo porque es tu deber, ¿cierto? Ahora, perfecto, cerramos el ciclo, perfecto. Entonces ellos saben automáticamente que pueden buscar su merienda. Pero evitamos en lo posible crear la relación en la estructura cognitiva del tema de estímulo y respuesta, ¿cierto? De estímulo y respuesta. ¿Por qué? Porque el objetivo es formarlos desde el tema de los derechos y de los deberes. Aquí siempre yo de un tiempo para acá dejé de compartir muchas cosas con respecto al hogar, más que todo protegiendo, sobre todo algunos temas del crecimiento de los niños. Compartimos algunas cosas, pero ya dejamos de compartirlo como lo hacíamos antes. Pero aquí, por eso es que voy hasta abajo en las publicaciones más antiguas. Por ejemplo, desde pequeñitos, desde pequeñitos. Si yo voy a sacar a botar la basura, si yo como papá voy a botar la basura, ellos tienen que ir conmigo a botar la basura. ¿Hay recompensa? No hay recompensa. ¿Por qué? Porque ese es el deber. Ahora, es fácil porque ellos lo hacen con gusto, porque están chiquitos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede?
¿Qué sucede cuando nosotros le negamos la participación? Es que yo tengo afán, tengo que botarla rápido. Claro, botar la basura con ellos me va a costar más tiempo. Entonces, si yo no voy a botar la basura en 5 minutos, sé que me voy a demorar media hora botando la basura. ¿Por qué me voy a demorar media hora botando la basura? Porque ellos van a hacer las cosas más lento, ¿cierto? Ah, que si voy a organizar algo, me voy a demorar más tiempo porque ellos están en formación. Entonces, como ellos están en formación, ellos van a hacer las cosas más lento. Así que yo tengo que sacar más tiempo para hacer la actividad. Pero si yo voy a sacar una bolsa de basura, ellos tienen que sacar una bolsa de basura según su capacidad, según su peso, ¿ya? Y generar el hábito, generar la costumbre, generar la cultura. Si yo voy a arrancar las hierbas, porque, por ejemplo, donde yo estoy viviendo actualmente, que es una zona campestre, pues se amontonan las hierbas. Entonces, perfecto. Ellos tienen que colaborarme, tienen que participar, son participantes. No hay recompensa, no hay estímulo, no hay absolutamente nada de eso. Ese es su deber. Ahora, ellos también tienen derechos. Así que el derecho que ellos tienen va a ser el derecho que, pues bien, más tarde vamos a salir, pero vamos a salir, hagan o no hagan, porque es su derecho, ¿cierto? Pero también tendrán muchas veces que hacer, aunque no salgamos. Entonces, no es necesariamente, o sea, de las cosas que este modelo propone, es que, por ejemplo, que yo le digo a un chico del colegio o en la universidad, miren, en esto hubo una fundación hace el año pasado, una fundación sin ánimo de lucro me llamó, profesor Ever Coronado, vea, nosotros necesitamos un sistema de información. La verdad que no tenemos recursos, no tenemos plata para hacerlo. Queremos saber si podemos contar con usted para que nos colabore desarrollando este sistema de información. La verdad que me identifico mucho con la causa de la fundación, le digo, no, claro, con todo gusto. Me fui donde los estudiantes, estoy línea de énfasis uno, le dije a los estudiantes, muchachos, hay una fundación que necesita hacer un sistema de información. Quiero saber qué voluntarios de ustedes quisieran trabajar conmigo desarrollando este sistema de información para esta empresa. Como tres manos me levantaron, profe, y nos va a poner un 5 si participamos. No, no hay un 5, no tienen nota, ¿cierto? Ah, profe, bajaron la mano. Solamente dos estudiantes, profesor, cuente con nosotros. Ven, perfecto, bienvenidos son. ¿Ya? ¿Sí? De estas dos personas, hay uno de estos estudiantes que se graduó ayer, 15 de diciembre, y que ya desde antes que se graduara hace parte de nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Hoy día le estamos pagando, hoy día sí le pagamos, ¿sí? Pero en ese proyecto, que era un proyecto gratis, que yo no estaba recibiendo monetización y que ellos no están recibiendo monetización, verlos trabajar con pasión, con dedicación, con entrega, con ansia, me dio a entender que son personas que trabajan por el anhelo de hacer las cosas bien. Ahora, después de ese proyecto salió otro proyecto. Y este otro proyecto sí hubo plata de por medio, sencillamente. Recuerdo que cuando ese proyecto vino y le dijimos al estudiante cuánto le íbamos a pagar, ay, profesor, pero no, no es necesario. No, 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 no. No, porque aquí en este momento, tú haces parte de mi presupuesto. Y estos son tus honorarios, ¿cierto? Y vamos a trabajar ya, pero quiero, ¿por qué te contrato a ti, no contrato a otras personas que quizás de pronto creo que tienen más conocimiento que tú? Porque te vi trabajando con pasión sin ni siquiera recibir un solo peso. Te vi llegar en bicicleta al lugar cuando no tenías ni para el pasaje. Y entendí el sentido de pertenencia que tiene. Ahora quiero que hagas parte de mi equipo de trabajo. Y ahora ya no vas a andar en bicicleta. Ahora sí vas a tener el recurso suficiente, ¿ya? Para que puedas de pronto mantenerte. Y esperamos con el tiempo ya tener contratos a término fijo con estos tipos de estudiantes, ¿ya? Entonces, cuando logramos vencer el conductivismo, logramos entrar en nuevas prácticas de pensamiento. ¿Cuántas personas de pronto no se conectan porque no sienten que hay una asistencia? ¿Cuántas personas no leen porque no hay una evaluación? ¿Cierto? Estamos condicionados. Tenemos que tener la amenaza de perder o la recompensa de ganar. ¿Ya? Léanse el libro Padre Rico, Padre Pobre.
y se darán cuenta que una de las cosas que hay que hacer para tener dinero es comenzar a dejar de pensar en el dinero, ¿cierto? Ojalá se puedan leer ese libro. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de la gente no es rica, no es millonaria? Porque está condicionada al dinero. Necesitan el estímulo del dinero para hacer las cosas. Necesitan hacer el estímulo del dinero para hacer las cosas. Pero cuando las personas renuncian al dinero y se centran a crear las habilidades para la vida, a comenzar a tener una visión más sana y emocional con respecto al dinero, van a comenzar no como efecto, sino ya, ¿por qué? Porque ellos han manejado el tema de causa-consecuencia. Ellos se han metido a una dimensión completamente diferente, ¿cierto? Han comprendido la naturalidad del sistema, ¿sí? Y no están simplemente condicionados, no están condicionados, ¿sí? Miran más allá de lo que tienen que mirar, ¿ok? Ahora hablemos de Pablo, ¿ok? Hablemos de Pablo, ¿sí? Hablemos de Pablo. Entonces, eso es como para darle un, como un abrebocas en términos de cómo replantear, ¿ya? Entonces yo le digo a los estudiantes que ustedes lo tienen que hacer. Si tú quieres ser un buen profesional, tienes que aprender esto. Yo le decía una cosa, miren, a mí no me interesa que tú sepas qué es. Mira, yo quiero más que tú tengas la experiencia de auditar a que tú me digas de memoria que es una auditoría. O sea, el examen final es que tú te me sientes al frente y me cuentes cuál fue la experiencia de auditar. Profesor, vea, profesor, la auditoría es un tema serio. Esa gente, mejor dicho, es muy desordenada, profe. Sí. ¿Y qué encontraste tú durante ese ejercicio? Vea, y el tema es que uno le está hablando, profe, y le está mostrando las normatividades y la gente se cierra. De hecho, el mismo jefe no tiene en cuenta las mismas políticas de la institución. Ah, ¿y qué hiciste y qué propusiste? Es decir, esa evaluación de diálogo entre lo que ha sido mi experiencia en auditoría y eso es una riqueza que no tiene el examen escrito, ¿cierto? Y para mí el examen escrito, y no digo que no lo hagan, háganlo, pero de carácter formativo, no de carácter sumativo. Hagan para diagnosticar qué saben, háganlo. Pero para mí es el camino fácil. ¿Sabe cuál es el verdadero camino de la educación superior? Que el estudiante sepa escribir. Así que entre el trabajo tiene que entregarme un informe escrito. Que defienda oralidad, lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Así que tiene que defender todas sus ideas y sus argumentos de la experiencia vivida. ¿Sí? Tiene que aprender a vender el informe o el trabajo que estaba haciendo. ¿Sí? Todas esas competencias laborales se tienen que desarrollar de manera transversal en el aula de clase. Pero no, terminamos en una educación bulímica, donde el estudiante aprende para el examen. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Para entrar a Pablo, que nos quedan exactamente 40 minutos. Vamos bien. Ok. Entonces, como papás, cambiemos el chip, ¿cierto? Yo le digo a mi hija, mira, no hay, miren, bien, que no quiero sonar como, porque de pronto a algunas personas no les gusta mucho que uno mencione de pronto temas religiosos, por decirlo así, ¿cierto? Sí, pero, pero en algún día, ojalá podamos abrir una charla donde yo tenga un poco más de libertad para conversar sobre el tema espiritual. Pero lograr comprender esto me ha hecho a mí crecer de manera espiritual, ¿sí? Ya, me ha hecho crecer de manera espiritual y me ha hecho crecer como papá y me ha hecho crecer como maestro, ¿ya? La educación no es la nota final. La educación es que el sujeto aprenda, ¿sí? Que el sujeto aprenda. Mire, yo recuerdo que en los 90, cuando surgió el tema de la autoevaluación, ¿cuántas personas, cuántos profesores no me llamaron a mí? Coronado, venga, vamos a hacer la autoevaluación. ¿Sabe cuál era la autoevaluación que hacían mis profesores en los 90? Ever, ¿qué nota crees que te mereces?
Y uno ahí apenado, profe, usted sabe que yo le participé, usted sabe que yo vine a clase, profe. En Colombia, en ese entonces, en los 90 era de 1 a 10. Ya hoy ha cambiado de 1 a 5. Pero en ese entonces era de 1 a 10. Entonces, profe, póngame ahí un 7, profe. Recuerde que yo le participé. Habían los más atrevidos que decían, profesor, póngame un 8, un 9. Esa era la autoevaluación. Hoy día entendí que eso no es autoevaluación. Eh, la autoevaluación es cuando uno coge al estudiante en autoevaluación. Me da favor, teniendo en cuenta lo que dimos en clase, dime, ¿cuáles fueron los temas más difíciles de comprender para ti? Y el estudiante comienza, profesor, me dio muy duro este tema que usted habló. Me tocó hacer esto, perfecto. ¿Por qué crees que fue difícil para ti desarrollarle la actividad del trabajo? Por eso es que y terminamos, la autoevaluación se termina convirtiendo en una matriz DOFA, donde el estudiante reconoce sus debilidades, sus fortalezas, reconoces las amenazas, ¿cierto?, que tuvo durante el camino y las oportunidades con las que pudo pivotear cualquier dificultad. Entonces, la autoevaluación es un discurso cualitativo donde el sujeto manifiesta y expresa cómo fue su proceso y qué aprendió del proceso. Eso es autoevaluación. Y que reflexione. Y al final de la evaluación, uno dice, perfecto, ahora dime qué acciones vas a hacer en el futuro para que estas fallas, estas debilidades, estas amenazas que te atacaron durante la realización de la actividad no se te vuelvan a presentar en tu vida. ¿Cómo se puede anticipar el sujeto para nuevas formas de aprender? ¿Ya? Me alegra mucho de estar aportándoles a ustedes. Pero recuerden, mis estimados, recuerden que yo aquí estoy simplemente mostrándole la puerta. ¿Sí? Le estoy mostrando una puerta, una manera diferente de pensar. ¿Qué les toca a ustedes? Abrir la puerta y entrar en ese mundo. De lo contrario, ¿cierto? Serán oidores olvidadizos. De lo contrario, como dice, crearán su casa en la arena de tal forma que cualquier situación los va a hacer volver atrás. ¿Ok? Vale. Bien, por acá me están escribiendo en la SIL que la verdad que quería que me aprobaran. Le estuve solicitando que me dejaran invitarlos a ustedes, ¿vale? Que me dejaran vender. Lo que pasa es que el evento aparentemente tiene un pequeño costo. Pero bien, no sé, yo les voy a mandarle el link de todas formas. Y ya la SIL les estará suministrando la información. Creo que por acá le estarán diciendo. Es irrisorio también. Pero voy a estar hablando, o sea, lo que voy a estar dando es algo que yo doy en maestría. Y lo voy a intentar dar para que cualquier persona lo logre entender. El tema de las normas APA. La gente odia las normas APA. Hoy quiero tener la oportunidad de mostrárselo de la manera más sencilla posible y que ustedes puedan aprender o iniciar en el mundo de la redacción científica. Antes que se termine la clase, les voy a estar compartiendo el link del seminario. Comienza a las 10 de la mañana. ¿Sí? Vamos a estar más o menos como hasta las 12, 12:30 del mediodía en el seminario. De igual forma, yo les voy a dar una pequeña actividad a ustedes y les voy a dar una clase para que se la escuchen. Ustedes van a observar una clase, ¿sí? Son dos actividades diferentes. Al final, a las 9:45 les platico las actividades para que las puedan desarrollar. Esas actividades las pueden desarrollar hoy en la tarde, mañana, el lunes. Y yo quiero que simplemente participemos y que podamos tener de pronto un conocimiento interesante. Vale, aquí se los voy a poner
más adelante antes de que nos vayamos y ustedes pues dirán si quieren o no participar de esto. Vale. Dice Quintero, los jóvenes están pensando en otras cosas distintas al aprendizaje. ¿Cómo lograr enfocarlos? Estimado Quintero, quiero responderte esto desde lo que ha sido mi experiencia como educador y como investigador educativo. O sea, Quintero, vamos a replantear un poco la pregunta que plantea. Dice, los jóvenes están pensando en otra cosa distinta al aprendizaje. Vamos a cambiar la palabra aprendizaje, vamos a cambiar la palabra por lo que tú enseñas, ¿vale? Entonces vamos a leerlo de una manera diferente. Los jóvenes están pensando en otras cosas distinto a lo que yo estoy enseñando. ¿Cómo lograr enfocarlos en lo que yo estoy enseñando? Esa pequeña, ese pequeño cambio va a generar una transformación desde lo que nosotros llamamos la programación neurolingüística. Porque vas a darte cuenta, porque en este momento estás diciendo que a ellos no les interesa el aprendizaje. Y sí les interesa el aprendizaje. Si a ellos no les interesara el aprendizaje, no aprendieran a utilizar TikTok, Instagram, Facebook. Si a ellos no les interesara el aprendizaje, no aprendieran una cantidad de cosas que ellos saben y que usted no sabe, mi estimado, ¿ya? Eh, y que ellos les motiva. Mire, a mí, mire, cuando en el grado, en bachillerato, amo los descansos. Hay profesores que solamente en el horario que les toca los descansos están con los chicos. Mientras tanto, no. A mí me fascina pasar mis descansos donde están los pelados, donde están los chicos, porque los observo. Veo a chicas haciendo pulsera, veo a chicos jugando, veo a chicos hablando, ellos se ponen a hablar conmigo. Eso es aula, porque estoy conociéndolos. Entonces, la mejor manera de lograr resolver, de que ellos se enfoquen en lo que tú estás enseñando, o sea, no, no busque que ellos se enfoquen en lo que tú enseñas. Enfócate en lo que ellos están aprendiendo, ¿sí? Y vas a ver, y vas a ver la oportunidad. Regálame aquí un segundo. Me regalan un segundo. Qué pena con ustedes. Vale, entonces, eso sería pues una de las recomendaciones que le daría a la pregunta. Enfócate en lo que ellos están aprendiendo. Enfócate en sus intereses y trata de hacer lo que nosotros llamamos mediación cognitiva. Busca aquellas cosas que son de sus intereses y replantea el conocimiento hacia allá. Por ejemplo, yo doy matemáticas, entonces, y me toca dar metrología. Perfecto, y a ellos les gusta Instagram. Vamos a trabajar las estadísticas de Instagram. Vamos a entrar a Instagram y vamos a analizar cómo hacer un análisis estadístico desde Instagram. ¿Qué herramientas estadísticas me brinda Instagram, me brinda Facebook? ¿Cuáles son las herramientas estadísticas? ¿Cuál es la matemática detrás de los influenciadores? Ah, ¿quieres ser influenciador? Perfecto. Pero resulta que hay una matemática profunda en la influencia, en la dinámica de las redes sociales. Entonces yo estudio cuáles son las herramientas estadísticas que tiene Instagram dentro, que tiene Facebook dentro, que tiene YouTube dentro. ¿Vale? Perfecto. A ellos les gusta mucho el tema, o sea, investiguen. Miren, lo que decía Auswell. Auswell decía, la psicología educativa se reduce en un solo principio: conocer lo que el estudiante ya sabe y educar consecutivamente. Tengo que conocer al estudiante, cuáles son los intereses. ¿A qué al pelado le gusta la? Yo doy matemática, al estudiante le gusta el fútbol, perfecto. Vamos a ver en un campeonato de fútbol cómo se mueven las estadísticas, cómo se mueve, cómo hacer reglas.
asociado a lo que se están desarrollando. Ahora, esta es una tarea que el maestro tiene que hacer. ¿Cómo yo logro encontrar relación entre el texto, el contexto y el sujeto? Esa es nuestra tarea como maestro. ¿Y cuál es el problema del maestro? Que el maestro se centra en comprender el texto. Él se preocupa en estudiar el texto. Su planeación se centra en estudiar lo que tiene que dar, pero en ningún momento comienza a investigar la realidad. Hey, ¿qué es lo que le motiva a mis estudiantes? Uy, aquí hay una cantidad de chicos que les gusta el fútbol. Oye, aquí hay una cantidad de chicos que les gusta cierto tema, ¿verdad? El otro día estaba dando metrología y los chicos se estaban quejando porque los papás se están quejando por el recibo de la luz. Perfecto. Voy a dar metrología. Imagínate qué papayazo me acaban de dar. Muchachos, me traen el recibo de luz la próxima clase y vamos a hacer un análisis de las unidades métricas de recibo de luz. Vamos a identificar y vamos a investigar cuánto se gasta un LED, cuánto se gasta, qué es un watt, y comenzamos a escudriñar. Y en Excel creamos una matriz de automatización del servicio público y metíamos los datos de consumo. Y yo les decía a ellos, perfecto, ahora se van a sentar con sus papás y van a traer una propuesta de ahorro de energía. El objetivo es que en el primer mes ustedes ahorren el 15% de energía. Vamos a crear estrategia y me van a traer el segundo recibo de luz y ustedes me van a decir y vamos a replantear por qué no lo lograron o por qué sí lo lograron. Y hubo un estudiante que ahorró casi el 25% de luz. Y ese chico exponía con una, es que nosotros hicimos esto, es que comenzamos a trabajar esto, y le dije a papá que hiciera esto. Y eso genera emoción, genera contexto. Pero si yo vengo y asumo el lienzo blanco del tablero como el límite de la frontera del conocimiento, pues nada que hacer. Nada que hacer, ¿cierto? Entonces, vamos, o sea, cambiemos la manera de pensar, ¿cierto? ¿Qué les interesa a ellos? Si ellos no se van a enfocar en lo que yo enseño, entonces yo me voy a enfocar en lo que ellos aprenden, en lo que ellos saben. Así como mi mamá dejó de pelear conmigo, ayer se los contaba. Mi mamá dejó de pelear conmigo. Ya me cansé de pegarle a este pelado para que se coma el hígado. Ah, pero a mi hijo le interesa el jugo de chocolate con leche. Perfecto. Ahora le voy a meterle el hígado en el jugo de chocolate con leche. Así me tuvo mucho tiempo tomando hígado sin saber que comía hígado. Esa es la pedagogía del maestro de Miyagi. Nunca sé si, no sé si se han visto la película eh, Karate Kid, ¿cierto? ¿Cuál es la pedagogía del maestro Miyagi? Para los que no se han visto la película, el chico quería aprender Kung Fu. Y él utilizó una pedagogía muy interesante de haciendo actividad. ¿Pero por qué utilizó? Porque el maestro Miyagi observó que Daniel San, como se llamaba el protagonista, era muy grosero con su mamá y no ayudaba a su mamá y que su mamá literalmente estaba sola en todas las cosas que le tocó hacer como sola. Entonces, el maestro entendió que tenía que primero formarlos en habilidades transversales para la vida para poderlos formar en Kung Fu. Y utilizó todo eso para enseñar. Y es una estrategia como muy, muy interesante. Vale, hablemos de Pablo. Pablo observó, Pablo observó a un perro, a un canino. Y este perro, él observó varias características del perro. Cuando Pablo le dio una comida al perro, qué pena. Cuando Pablo le dio una comida al perro, esta comida es natural, por lo cual le llamó estímulo incondicionante. ¿Por qué es incondicionante? Porque es natural. No es algo no es algo que él haya, por eso se llama estímulo incondicional. Por eso es que yo le decía que no es lo mismo hablar de causa que de estímulo. Sí, aunque las causas son un tipo de estímulo, pero son un estímulo natural, mientras que el condicionamiento es un estímulo artificial porque es creado por el ser humano. El perro tiene un estímulo natural, que es un estímulo incondicionado. Ese estímulo incondicionado genera en el perro una respuesta. El perro saliva. Entonces, Pablo encontró que este estímulo genera una respuesta.
genera una respuesta. Entonces, estímulo, consecuencia. Estímulo, respuesta. Después observó algo, ¿cierto? Que él le puso una especie de campanita, un artefacto que genera un ruido, ¿sí? Pero resulta que esa campana no generaba ningún tipo de respuesta en el sujeto, es decir, no había respuesta. Por lo cual a esto le llamó un estímulo neutro, ¿cierto? A esto le llamó un estímulo neutro. Vale, acá, regálame un segundo, Daniel, me regalas un minutico y ya te doy la palabra. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora les voy a platicar, o regálame más bien 10 minuticos a las 9:45, estimado Daniel, te voy a dar el espacio, ¿ok? Sí, para que ya tú le expliques a ellos también y me sirve para preparar la otra sala. Mis estimados, yo Daniel, porfa, confírmame aquí que me estás escuchando, Daniel. Buenos Hola. días, profe. Pues sí, señor, tranquilo, no se preocupe. Daniel, yo te puedo pedir un favor inmenso, mi estimado Daniel. Hola. Claro que sí, profe, indíqueme. Ven, Daniel, me interesa ubicar del grupo antepasado, no el grupo pasado de docencia, sino del antepasado, ubicar la clase de conductivismo, ¿sí? Ya, para que, como este es el último grupo y ha sido bastante atípico, ya me interesa que ellos tengan todo, o sea, tengan toda la clase completa. Si me puedes facilitar para yo compartírsela o para de pronto ellos compartírsela para el día lunes, para que ellos puedan recibir toda la clase completa. Yo aquí termino con Pablot, pero sí me interesa que ellos tengan todo el discurso completo, ¿sí? Teniendo la novedad que tuvimos el día de hoy. De Sí, igual claro, forma, profe. hoy yo te agradecería mucho eso. Y si es posible, del diplomado de coaching educativo, ok, esa es la misma clase, como en el grupo antepasado, se manejó eso. Ahí está también pegadita a la de conductivismo, está la teoría de Víctor Frank, porque tiene que ver con la superación del conductivismo. Esas dos clasecitas, se me las puede facilitar para yo facilitárselo a ellos o directamente se las facilita a ella, yo te agradezco mucho, ¿vale? Ya, Sí, profe, yo se la comparto al grupo, no se preocupe. vale, yo te agradezco mucho, muy amable de tu parte. Entonces vamos a terminar con Pablo. Entonces tenemos, Pablo identificó un estímulo natural que generaba una respuesta en el perro, un estímulo artificial, un estímulo neutro que no generaba respuesta, la campana no le causaba nada al perro. Y durante un determinado tiempo, cada vez que el perro se le presentaba la comida, sonaban la campana. Lo que hizo Pablo fue una revinculación de estímulo, de tal forma que tarde o temprano, solamente con la campana, el perro respondía. Esto es lo que nosotros hacemos con el conductivismo, ¿cierto? Lo que hacemos es un vínculo asociativo entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que termina habiendo cierta dificultad a la hora de exponer esto. En el caso de Skinner, en el caso de Skinner, fue mucho más fuerte, porque Skinner hizo un experimento más fuerte. A un ratoncito lo metió en una caja que se le llamó la caja de Skinner. El piso de la caja de Skinner estaba, pues tenía un generador de conmoción, es decir, generaba una descarga eléctrica. Entonces aquí tenía lo siguiente, Skinner tenía una caja, en la caja tenía un botón rojo, ese botón rojo lo que hacía era activar una descarga eléctrica. Tenía un señuelo que era un estímulo neutro y tenía, en este caso, una caja de alimentación, de tal manera que si el ratón hundía la palanca, le salía alimento. Entonces veamos aquí, tenemos una recompensa que sería un estímulo positivo, tenemos un castigo que es la descarga eléctrica que sería un estímulo negativo y tenemos un estímulo neutro que no hace absolutamente nada. El ratón, Skinner observó que el ratón, a la medida que experimentaba las condiciones del ambiente, comenzaba a alejarse del castigo y comenzaba a buscar la recompensa. De esa manera que él aprendía que el botón rojo lastimosamente era un castigo, así que evitaba hundir el botón rojo.
mientras que la palanca representaba una recompensa, por lo cual él procuraba la recompensa y se alejaba del castigo. ¿Sí? Entonces, las teorías del conductivismo de Skinner proponían un refuerzo en el condicionamiento, un refuerzo en el condicionamiento, de tal manera que el sujeto, ¿cierto? Pudiese moldear o modificar su conducta a través del estímulo negativo, del refuerzo negativo o del refuerzo positivo. ¿Sí? Ese era el principio de Skinner. Y en los 90, 80, 70, 60 lo vivimos mucho y quizás hoy día todavía se vea en algunas zonas rurales, ¿cierto? Donde todavía está el concepto que la letra con sangre entra. El concepto, pues a mí me alcanzaron a pegar en la mano, eh, pues si uno se portaba mal, a mí, pues, y yo sé que muchos de ustedes sufrieron cosas peores, pero de las cosas que recuerdo es estar parado media hora en el sol porque hice algo que no debía hacer y eso era muy frecuente para mí. Darle vuelta a la cancha de fútbol del colegio porque me había portado mal, ¿cierto? Pues recuerdo que una vez un profesor en primaria me pegó durísimo con una regla en la pierna. En la mano era muy frecuente cuando uno aprendía la tabla, si se equivocaba, estaba obviamente el maltrato físico. Y más allá de las cosas que ustedes pretendan considerar con respecto al éxito, el tema es que el condicionamiento se centra en el ya y en el ahora, ¿cierto? El objetivo del conductista es formar, es decir, modificar la conducta para el presente, pero desconoce el impacto que tiene el conductivismo en el futuro. ¿Quién dijo eso? Lo dijo otro conductista, que es Watson. Watson hizo el mismo experimento de Pablo. Watson utilizó un ratón blanco, ¿cierto? Y ese ratón blanco no le representaba ningún efecto al niño, ¿cierto? Pero cuando tocaba con un martillo una lámina de metal, obviamente el niño se asustaba y lloraba. Entonces el ruido era un estímulo condicionante, mientras que el ratón era un estímulo neutro. Hizo lo mismo que Pablo. Cada vez que aparecía el ratón sonaba hacía el sonido fuerte, el niño lloraba por el sonido, pero tarde o temprano le cogió miedo al ratón. Y esta es una de las deficiencias más grandes del conductivismo. ¿Por qué? Porque el mismo Pavlov descubrió, el mismo Watson descubrió el fenómeno de la generalización. Resulta que Albert, el pequeño Albert, no solamente le cogió miedo al ratón blanco, sino que también le cogió miedo al conejo blanco, al oso blanco y a la barba blanca de Papá Noel. Así que el conductivista es incapaz de dimensionar el impacto de su condicionamiento. Por ejemplo, a pesar de que soy profesor de matemática en algunas asignaturas, debo reconocer que en mi vida odié las matemáticas. Ahora, ¿por qué las odié? Por una sencilla razón. Porque de pequeño, mi papá, que era contador, intentaba enseñarme las matemáticas, pero era un hombre que no tenía ni la paciencia, ni la vocación, ni nada. Y eso era unos gritos. Es decir, yo cuando aprendí matemáticas o aprendía matemáticas, resulta que vamos a utilizar este mismo ejemplo. Imagínense que para mí las matemáticas es como el ratón, ¿cierto? Para mí las matemáticas es como el ratón blanco. Es un estímulo neutro. Yo ni odio ni amo las matemáticas. Hagamos, yo soy un niño. Soy un niño de 5 años, de 6 años. Ni odio ni amo las matemáticas. Para mí son matemáticas. No siento nada por las matemáticas. Pero sí odio que me peguen, ¿cierto? Entonces resulta que odio que me peguen. No me gusta que me peguen. Lloro cuando me peguen. Me duele que me peguen. ¿Qué sucede? Que era lo que hacían nuestros papás, que nos ponían a estudiar matemática y nos ponían la chancleta al lado. Aplicaban lo de Pablo, ¿cierto? Hacían una revinculación de estímulo. Tarde o temprano, entonces ya no estaba la chancleta, pero yo seguía teniendo el mismo odio hacia las matemáticas. Miren, el otro día una persona me decía que le costaba aprender a manejar, a conducir. Ha hecho 2 veces el curso de conducción y su problema no tiene que ver con el curso de conducción. El problema fue
que su papá, cuando tenía 14 años, le intentó enseñar a conducir y era un trauma tan severo porque le gritaba, la humillaba. Es que tú eres bruta, ¿cómo no sabes darle la vuelta? Entonces, cada vez que coge el timón en su corteza prefrontal y en su amígdala, que es en la memoria emocional del sujeto, está ese activador. Y ese activador viene y le recuerda ese trauma, porque el condicionamiento genera eso. Entonces, la persona no dice, ¿sabes que yo odio cómo mi papá me daba las matemáticas? No. Fenómeno de generalización. La persona no dice, yo odio cómo Juan me daba química. Yo odio cómo el profesor tal me daba sociales. No. La persona dice, odio las sociales, odio la religión, odio la matemática, odio, 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 odio. ¿Por qué? Porque hemos sido revinculados. Tenemos que vencer. Por eso es que yo digo que el maestro deja huellas positivas o deja cicatrices. Entonces hay muchos maestros que van en el acto educativo dejando cicatrices. ¿Ok? Mis estimados, hay mucha tela que cortar. Así que yo les quiero pedir un favor inmenso. ¿Sí? Para ya irnos. La actividad es sencilla. Voy aquí a apagar el chat, o yo creo que ya está apagado. ¿Sí? Ya está apagado. Ok, sí está apagado. No sé si están viendo pantalla. Voy a compartirle pantalla. Bien, vamos. Le voy a compartirle un link en este momento. Así que todos pendientes del chat, ¿oyeron? Hay una herramienta que se llama Flip. Esa herramienta es para hacer videodebates. Es excelente, es maravillosa. Entonces, hay un debate que tengo propuesto que se llama innovación o tradicionalismo mediatizado. Aquí está el video donde yo explico el debate. Así que, por favor, véanse, véanse y participen del video debate. ¿Qué tienen que hacer? Es sencillo. Ya sea desde el celular o ya sea desde el computador, ustedes van a entrar en el link. Cuando entren al link, van a escuchar el debate y van a hacer lo siguiente. Le van a decir que ustedes van a pensar en el debate, van a reflexionar en el debate y van a grabarse a sí mismos. Es decir, ustedes le dan grabar, está configurado para grabar un video de 1 minuto. Ustedes dicen ahí grabar dentro de la aplicación y usted sale conversando diciendo su pauta. Por ejemplo, veamos aquí. También les voy a pedirle el favor que seleccionen, que se escuchen al menos 5 de las propuestas que han dado algunos de los maestros que han participado del debate. Y usted haga como una especie de respuesta o de relatoría a lo que ellos hacen. Vámonos por parte. Toda la actividad está explicada aquí. ¿Ok? Así que véanse el video y lean el debate para que sepan qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Lo segundo que van a hacer es grabar su respuesta. Así como muchos de los compañeros grabaron su respuesta. Vamos a ver aquí. Pensaría que la tecnología Por ejemplo, aquí está. Achipuncha y Achachik, Viviana Calqui de Ecuador, le saluda. Pensaría que la tecnología educativa en el tiempo de COVID, sobre todo para los profesores de una u otra manera, tuvieron que... Entonces, ella aquí está exponiendo cuál es su opinión frente al debate. ¿Ok? Perfecto. Ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes se van a grabar desde el celular, van a grabarse, hola, ¿cómo estás? O sea, van a grabarse y van a decir su opinión. Se presentan, por ejemplo, soy Ever Coronado de Colombia, lo que yo opino frente a lo que sucedió fue esto, 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 es mi opinión. Yo la monto en la aplicación, ¿ok? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a escuchar a otras personas. Voy a coger unos 3 o 4 videos. Me gustó lo que Viviana dijo o no estoy de acuerdo con lo que Viviana dijo. Y aquí donde dice agregar comentarios, está una cámara debajito. En esa cámara le doy clic y yo voy a grabar una respuesta. Hola, mi estimada Viviana, estoy de acuerdo con lo que planteas. O en su defecto le digo, hola, mi estimada Viviana, pues bien, difiero un poco en lo que planteas por esto y por esto. Y vamos a crear debates. ¿Por qué quiero hacer esta actividad?
porque resulta que esta herramienta a mí me fascina y quiero que ustedes la experimenten como estudiantes para que mañana, cuando ustedes estén dando clases, puedan utilizar también los videoforos. Los videoforos. Entonces, la primera actividad es esa. Esa es la primera actividad. Aquí les voy a mandarle el link para que entre. ¿Ok? Para que entre. Ok, vamos aquí a pasarle. Ok, aquí se los voy a mandar. Este es el link de la actividad. Porfa, si no tienen el chat abierto, ábranlo para que les aparezca el link. Este es el link de la actividad. Dos, cuando tengan el espacio, quiero que observen la siguiente clase. Es una clase que yo doy en tiempo real, en vivo. Se la estoy dando a unos estudiantes de manera presencial. Y esto es una clase que quiero que ustedes la observen para que ustedes tengan presente las características de esa clase. Cuando las tengan presentes, vamos a estar explicando durante la otra semana aspectos del constructivismo. Entonces, quiero que ustedes simplemente anoten en sus apuntes aquellas cosas que resaltan de la clase, que a ustedes les parecieron interesantes. El tema es de importancia para todos, no importa lo que usted haya estudiado, el tema es completamente interdisciplinar. Es importante para cualquier carrera. Así que ustedes lo van a disfrutar al máximo, ¿ok? Pero me interesa que observen la clase, los métodos, los recursos que utilizo como maestro en el aula de clase, ¿cierto? Entonces, esas son las dos actividades que quiero que ustedes desarrollen, ¿vale? Entonces, eh, no siendo más, les voy a darle la palabra a Sil. Nos vemos el día lunes, ¿oyeron? A las 6 de la tarde. Estimado Daniel, ¿estás en sala? Hola, profe. Sí, claro que sí, profe. Vale, entonces Daniel le va a estar explicando mientras ya yo me preparo. Daniel, es en otra sala, ¿cierto? Sí, profe, ya le compartí el link. Ya, ok, perfecto. Mis estimados, Dios me los bendiga. Muchas gracias por el día de hoy. Les pido que me perdonen. Vamos a estar compartiéndole todo el material porque es de mi interés y de la corporación que ustedes accedan al contenido del discurso del día de hoy. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos el día lunes. Espero que algunos de ustedes puedan participar del seminario de las 10 de la mañana. Bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, compañeros, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Hayan pasado una jornada muy productiva con el profe Ever Coronado. Compañeros, por aquí paso a brindarles la información. Recuerden que usted recibe toda la información, clases grabadas, el material de estudio, por el grupo oficial que les voy a compartir ahorita en este momento aquí en el chat. Recuerden que usted tiene el derecho a recibir toda esta información, clases grabadas, material, el link para que puedan ingresar a toda la capacitación, que es totalmente gratuita. Y compañeros, y ya la certificación es opcional. Si usted desea el certificado, es opcional, compañeros. Entonces, compañeros, lo invito que si no se ha unido al grupo oficial, eh, se una para que puedan, compañeros, mire, no se preocupen, ustedes van a tener la oportunidad de entrar al seminario la semana que viene, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan tener ya el grupo de hoy, pues ya está, la sala ya está configurada para el grupo que ya se convocó. Entonces, no se preocupen, yo los invito a que estén en el grupo oficial. Nosotros ya después que nosotros tengamos la fecha de inicio del otro seminario, nosotros le hacemos la invitación para que usted pueda participar e ingresar en el proceso, no se preocupe. Ahí está el grupo oficial, estimada Viviana. Si quiere, váyase uniendo. El grupo oficial, cómo acceder a las dos primeras clases. No se preocupe, mire, lo invito a que se una. Voy a cerrar rápidamente el chat. Lo invito a que en el chat usted verifique el grupo, se una y yo de inmediato, finalizando la clase, les comparto el link de todas las clases de la semana, ¿sí? De YouTube. Entonces, aquí está el grupo. Váyanse uniendo, ¿sí? Váyanse uniendo para que por ahí reciban la información el día más tardecito. En un ratico yo les comparto las grabaciones por el link de YouTube que ya están disponibles en el canal. Siempre están disponibles para que ustedes puedan visualizarlas. Recuerden, compañeros, son solo $30 o 120,000 pesos colombianos hasta el día martes. Es el enlace de pago, como lo dijo nuestro director Luis Carlos Prado. Entonces, ahí está el grupo oficial. Les voy a compartir el número de la asesora Salomé. De la asesora Salomé para que ustedes puedan, eh, si no puede unirse al grupo, para que le escriban directamente a su personal, que es la asesora encargada, igual que la señorita Saray, para que ustedes puedan hacer todo el proceso, no tengan dudas, inquietudes, si tienen
cualquier información que ustedes necesiten, compañeros, por ahí nosotros les brindamos la información por el grupo y al número interno de la señorita Salomé también los atenderemos y estaremos muy pendientes para brindarles la información. Entonces, ya les comparto aquí en el chat el número de la asesora Salomé para que ustedes puedan escribir si tienen alguna duda o si no se puede unir al grupo. Recuerden, compañeros, todo el proceso de la certificación, cómo se maneja el esquema. Después de que usted realice su aporte, usted inmediatamente le comparte su enlace de pago a la asesora encargada para que ella le diligencie el formulario de manera inmediata y usted pueda relacionar su recibo de pago y sus datos personales para la hora de recibir la certificación. Usted esté OK y la reciba en el tiempo estimado. Entonces, compañeros, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes finalizando la sesión el día sábado, el día de finalización del evento, ustedes inmediatamente van a entrar a la plataforma y descargar la certificación de inmediato, la certificación por parte de la CIR. Recuerda que si ustedes van por universidad, si escogen la opción de universidad, ya sería para enero, finales de enero, la entrega de los certificados por universidad. Entonces, ahí está el número de la asesora Salomé, el grupo oficial. Compañeritos, los invito a que se unan, a que participen y si desean hacer su aporte, uniéndose al grupo, nosotros brindamos toda la información. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, por estar con nosotros, por participar, por ser muy puntuales y conectarse el día de hoy. Estaremos muy atentos para brindarles la información. Recuerden, el lunes nuevamente a las 6 p.m. estaremos iniciando la sesión eh, para todos ustedes. Entonces, la información les llegará por el grupo. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente fin de semana. Bendiciones. Estamos en contacto, compañeros. Agradecido con todos ustedes por participar y ser parte de la Corporación Internacional Líderes. Hasta luego, compañeros.